Bueno, hablando un poco del análisis de los movimientos de la disciplina deportiva, pues tenemos que, por ejemplo, estamos hablando del mountain bike y de si debíamos o no trabajar tren superior, ¿no? Y en realidad sí, porque usualmente el de mountain bike trabaja mucho para librar obstáculos, trabaja mucho el pedaleo de pie y eso involucra mucho el tren superior para tener control, para saltar un obstáculo, etcétera. Entonces, pues realmente, ¿qué aquí su compañero estaba mencionando que quizá no era tan importante trabajar el bíceps, pero más allá de eso era ver qué movimientos sí debe, qué ejercicio sí se debe trabajar. Entonces, por ejemplo, eh, los, ves y analizas el movimiento en sí, entonces estás sujetándote al manubrio y que para hacer el pedaleo de pie hay un movimiento de este tipo, una entrada del torso, ajá, donde jalas con fuerza y el otro lado, cuando tú jalas, el otro después vas a tener que empujar, hacer un contramovimiento. Ajá, entonces digo, bueno, ¿con qué músculos estoy implicando a la hora de jalar? ¿Sí? Entonces, voy viendo que el principal es el músculo dorsal, ¿sí? Que tiene origen en la parte de las vértebras y su inserción está en el húmero, el músculo del brazo. Entonces ya tenemos dos puntos que al final van a buscar unirse. Ajá. Entonces esta línea este es el músculo en color rojo, el dorsal aquí abarca gran parte y una línea, una parte del músculo termina conectada en el brazo. Entonces, el dorsal, entonces yo tengo que trabajar un trabajo de remo, algo que me ayude a fortalecer esto como primer movimiento. Ajá. Entonces, ¿este movimiento qué es? Remo. Pero, ¿qué movimiento es? ¿En qué plano se está dando? En el sagital, ¿Por qué? porque es flexión y extensión, ¿no? ¿De qué? Espalda. No, ¿cómo de espalda? La flexión de la espalda es esto, de la espina. Ah, ok. Los hombros. Poco. A ¿Verdad? ver, del hombro, ¿por qué? Porque ¿Cuál es, cuál es la flexión del hombro? ah, no, pues sería. La flexión es hacia acá, Oh, sí. la extensión es hacia acá. Entonces, realmente sí estoy haciendo una extensión de la articulación del hombro, estoy dirigiendo, pero se está flexionando el codo. Entonces, aquí, para que tú también puedas hacer un buen agarre de dorsal para trabajar remo, necesitas también un bíceps fuerte, porque es la combinación de dos movimientos, de dos articulaciones del hombro y el codo. Entonces, como ciclista de mountain bike, entonces no solamente voy a trabajar dorsal a modo bestia, sino también bíceps, porque cuando tú estás agarrando el manillar, estás haciendo esto. Y entonces, no es que esté el codo estirado todo el tiempo, sino entonces, ya tiene una pequeña flexión. Entonces tengo que haber una buena. Luego, eso solamente es este componente, pero hay algo que siempre olvidamos los ciclistas y es trabajar músculos del antebrazo, que siempre se los he dicho, van así agarrados en el manubrio, como periquis, pues no como pericos, porque los pericos sí, sí meten el otro dedo, sí, la verdad es que no sé si se llama dedos o garras, pero bueno, al final si tú no intervienes, este músculo es como al querer agarrar esta botella de agua así, pues no tengo tanta fuerza, entonces ahí pierdes watts. En cambio, si involucras el pulgar, pues vas mejor agarrado, ¿no? Entonces vas mucho mejor, la transmisión de fuerza no se pierde. Entonces, usualmente todos los músculos se trabajan todo el tiempo. Yo estoy trabajando remo, acá con mi mancuerna, pero entonces, ¿qué estoy haciendo? Aquí no solo estoy interviniendo el dorsal y el bíceps, hay músculos que están interviniendo para sujetar la mancuerna. Son músculos del antebrazo, músculos que trabajan con la flexión y extensión para fortalecerlos. Entonces, este famoso ejercicio de hacer
así, Ah, en realidad sí funciona, ¿sí? Porque te está dando fuerza o agarrar una pesa rusa y sentir la tensión de que te está ganando el peso. Ajá. Entonces, tú debes de saber que, ok, sí ocupo el dorsal, pero ¿qué otros músculos me intervienen? Quizá en porcentaje de fuerza, como el dorsal es un músculo más grande, pues a lo mejor está trabajando al 70%, pero en realidad todos los otros músculos de la articulación del codo y de la muñeca a lo mejor se dividen a un 20 y un 10%, pero en realidad es como aquel que se pone mamado nada más el bíceps, o sea, un bracito y lo demás, ¿qué? ¿Sabes? Entonces en el deporte tú no puedes dejar toda la imaginación, tienes que trabajar todo. Pero entonces, ya entonces tú checas el análisis y dices, ok, para trabajar. Entonces, yo sé, y yo lo trabajo, es press de pecho, ¿por qué? Porque cuando estoy aquí en el manubrio, les digo que es algo jala y algo empuja. Entonces, ¿qué músculos empujan? el hombro. Bueno, O sea, bíceps. sí está involucrando, ok, no, No, el bíceps jala. jala, flexiona. Y entonces acá este se está flexionando y este Está empujando, ¿no? se está Está extendiendo el codo. ¿Y qué músculos extienden el codo? ¿El antebrazo? No, tríceps. Tríceps. ¿Sí? ¿Qué pasó? Acuérdense que siempre hay un agonista Y un antebrazo. y un antagonista. Entonces, Sí. lo que también tengo que hacer ahí, el press de pecho, ¿por qué? Porque estoy empujando. Y entonces, si el dorsal lo que hace es jalar el manubrio, ¿qué lo empujaría? Pues el pecho, ¿no? Exacto, músculos contrarios. Si estoy viendo músculos de la parte anterior, ajá, busco qué músculos son de la parte posterior. Ah, posteriores. Entonces, qué músculo hace qué movimiento? ¿Qué es este movimiento? Pues es que o sea, uno empuja, que es la espalda. ¿Pero qué movimiento es? ¿En qué plano se está dando este movimiento? Primero, ¿en qué plano? En el plano transversal. No. Esto es una... O sea, te voy a poner más. ¿Haces una abducción? ¿Qué? De hombro. Una abducción horizontal. Horizontal. Ajá, entonces yo parto de aquí y estoy también combinando otro movimiento. Entonces el plano frontal, ¿no? O sea, pero esto es para este movimiento, nada más de la articulación del codo. Si yo estuviese haciendo esto, o sea, yo puedo estar agarrando una polea con el cable y haciendo esto. Solo trabajar la parte del pectoral y que lo hacen así. Pero, ¿qué otro músculo también interviene? Es el pecho, ¿no? Este es el pectoral mayor. Entonces, ese es el press de El pecho. dorso. Pero, ¿qué me ayuda a levantar la barra además? ¿Qué otra articulación está involucrada? Pues es que metes el codo, metes El codo. Ajá, entonces, ahí, aunque aquí se está haciendo la rotación de la muñeca, que entonces va a permitir que tú hagas una flexión del codo cuando llevas la barra aquí, y cuando extiendes haces una extensión de codo. Ajá, el codo se está extendiendo, tú estás involucrando el pectoral, el tríceps. Ajá, que de repente dice la gente, ay, es que voy a hacer press de pecho y solo voy a trabajar pectoral. No, amigo, vas también a trabajar tus tríceps, porque no se levanta solo. Igual una lagartija, pectoral, tríceps. ¿Ah? Entonces es la combinación de muchos ejercicios. Entonces ya no solo estoy pensando en que, sí, como en el manubrio solamente voy a estar jalando. No, ¿y qué otra cosa se está oponiendo? El pectoral. Entonces, realmente no es la gran ciencia, pero tienes que hacer un análisis de los movimientos del cuerpo humano. Ajá, entonces, y eso solo vimos el tren superior con el manubrio, ¿sabes? Justamente también hay ejercicios donde, el ciclista siempre va con una posición así, usualmente nos dicen los del baile, tu vista va al frente, no va hacia abajo, va de reojo, ajá, pero ¿qué mantiene esta postura del cuello? Ajá, músculos que son muy técnicos, pero entonces hay que fortalecer esta parte. En el fútbol americano, usualmente como son movimientos muy bruscos, les ponen en un aparato a hacer una contrafuerza en donde ellos tienen que empujar hacia acá. ¿Por qué? Porque necesitan un cuello macizo. Ajá. ¿Cómo se llama? Cervicales, ¿no? Ajá.
músculos que protegen las vértebras cervicales. Pero entonces, ¿este movimiento qué es? Ese es un movimiento. Una. ¿En qué plano se está llevando a cabo? Rotación. O sea, ¿pero en qué plano? Se está llevando en el transversal. En el plano transverso, entonces por eso están haciendo una rotación externa, ajá, y lo puedes oponer, ¿vale? Que también, recordemos que esto vimos que era una flexión, entonces el ciclista entonces puede trabajar la extensión del cuello, poniendo una resistencia aquí, ¿sí? Y ahí ya está trabajando. Si yo quiero trabajar fortalecer hacia abajo, entonces pongo una resistencia y empujo hacia abajo, ¿vale? Entonces ya estoy trabajando estos músculos. Que los ultrafondistas usualmente también trabajan de fortalecer, porque vamos en una contracción que todo el tiempo hay. Esta es una isométrica. Isométrica, porque no se mueve. Igual también la parte abdominal. Por eso te dicen el core, el core, el core. Y en el ciclista, ¿cómo? Ahí va todo el tiempo. El core, el core. De repente, los que se encorvan, es que falta fortaleza. Es el core, ¿no? Ajá, entonces, si yo alineo, tengo más activos los músculos. Ajá. No están ejerciendo un movimiento, pero están estabilizando la posición. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de más músculos. Entonces por eso la fuerza es importante trabajarla, porque si no te vas de vacaciones. Y entonces luego ya vamos a, entonces, ¿qué músculo necesito para mejorar la fuerza en el pedaleo? Porque se dice bien fácil, quiero pedalear, necesito mejorar mi fuerza en el pedaleo. Y cuando me van a la gimnasio, ¿qué ejercicio realmente necesito? Los cuádriceps, ¿en dónde están? En la parte frontal de las piernas. Ok. ¿Y dónde más? Y en los laterales de las piernas. ¿Qué hace el cuádriceps? ¿Han visto? Empuja. ¿Pero qué función hace en la articulación? ¿De qué articulación estamos hablando? La articulación de la cadera. Que conectas a la rodilla. Solamente del cuádriceps, el vasto medial, hay un músculo que sí interviene, que está aquí en la cadera, en el hueso de la cadera, y que tiene origen en la cadera y se inserta en el fémur. Ajá. Entonces pasa de la cadera al fémur. ¿Para qué? Para hacer flexión de cadera. Ajá. Y esa es la flexión de la cadera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué ejercicio decías que querías hacer? Sentadilla. Ojalá. Y la sentadilla, realmente, checa. La sentadilla es buena porque ocupa varios músculos. Ahora, es que está buena esta pregunta, está chida. Porque entonces, el cuádriceps, estamos hablando de que para que suba, necesito que flexione y se trabaja el flexor de la cadera, es el ilíaco, y el cuádriceps, se me fue el nombre, Medial. el cuádriceps medial, ¿no? Que es el más profundo que ni se ve. Y entonces acá está, bueno, más bien sería por arriba, se inserta por acá. No se ve mucho, pero bueno. Entonces me ayuda a la flexión. En el plano, Transversales. no, ¿cómo se sagital, sagital? Acuérdate que solamente Sagital. estas articulaciones, o sea, estoy a la mitad. Sí. Ok. En el plano sagital voy a hacer esto. Pero entonces el cuádriceps lo que hace en realidad es este movimiento. Bueno, los otros tres músculos de los cuatro del cuádriceps hacen una extensión de rodilla. Por eso el ejercicio, el aparato se llama leg extension en inglés. Extensión de rodilla. Okay, sí. O sea, no está tan fumado el ejercicio. En realidad los americanos sí le pusieron el leg curl, es flexión de rodilla, ya teniendo la noción de cómo se hace, del tema de kinesiología. Entonces si yo voy a trabajar, entonces, ¿dónde están los músculos del cuádriceps? Para que yo haga esto, ¿cómo entiendes que es el movimiento? Pues necesitamos una extensión de rodilla. Ajá, esta es la extensión de rodilla. También una extensión de cadera. Pero entonces, ¿qué huesos componen la articulación de la rodilla? Esa es la pregunta. La articulación está compuesta por los huesos de fémur, el músculo más largo del cuerpo humano, y la tibia y peroné. Ajá. Ajá. Entonces,
los cuádriceps tienen origen en el fémur y su inserción está en la tibia y el peroné. ¿Por qué? Porque entonces, si yo tengo algo, es que no tengo la tibia. Bueno, eso sería más didáctico. Pero bueno, entonces tengo que el origen está aquí. Este es un músculo. Y acá se inserta por acá arriba, por aquí. Así está de chiquito el músculo. Si el músculo es una cosa enorme acá, aquí está su origen, pero se inserta en esta parte de la tibia y el peroné, que lo vamos a ver en anatomía. Entonces, cuando yo contraigo este músculo, esta cosa hace esto. Ajá. Porque está entonces en la articulación de la rodilla, está ahí, la compone de esos huesos. Ajá. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, aquí se está cortando el músculo. Y cuando yo relajo esto se logra. Bueno, ya vuestra, ¿vale? Entonces, la sentadilla, entonces, ¿qué movimiento es? Sí, es un buen movimiento, pero en realidad la sentadilla es, vas a vencer la fuerza hacia arriba y en realidad, ¿qué músculos trabajan? Cuádriceps y glúteo, porque se está haciendo una extensión de cadera. Entonces, sí está bien, pero más bien sería aquí la pregunta, ¿por cómo trabajamos? O sea, si trabajamos, ¿en qué fase del pedaleo estoy interviniendo esos músculos cuádriceps? ¿En qué punto? Cuando empujas el pedal. Cuando empujo el pedal, entonces estoy haciendo una... ¿Qué movimiento? Extensión. Extensión de rodilla. Ajá, entonces estoy... pero bueno, voy aquí, observen, y además es un ángulo, son ángulos pequeños. Sí. Ajá, entonces estoy de aquí, y no sé si se ve ahí en la toma, pero... A ver, chicle. Creo que sí. Bueno, hasta esta altura. A ver, date. No, de acá abajo, sí. Ahí está más abajo. ¿Me veo completo? Sí, dale. Ajá, entonces, tenemos que, estamos como en esta posición, y entonces voy a extender así de poquito. En realidad ni siquiera se va a extender mucho la rodilla, pero sí estás implicando mucha fuerza aquí. Ajá, y luego, ¿qué sigue? Extensión. Están también involucrándose músculos en el tobillo, que ya veremos, pero entonces, ya empujé. ¿Qué otro músculo también me ayuda a empujar? La pompa. Los glúteos. La pompa. Ok, entonces empujo y ¿qué movimiento tiene aquí? ¿En dónde están los músculos del glúteo? Están atrás de la cadera pegados a los lumbares. Hay unos que sí, el glúteo mayor, pero también están en la Isquiotibial. No, en la cadera, pero ¿y se insertan en dónde? ¿Qué involucra en la articulación de la cadera? Extensión. Toda la articulación. ¿Qué músculos? Es el cuadri, el glúteo. O sea, ajá, acá al frente el cuádriceps, pero el glúteo, ajá, teniendo un origen aquí, o sea, si lo que hace que yo haga la articulación de la cadera, la flexión, son músculos anteriores. Músculos posteriores sería entonces el glúteo, que van a hacer este movimiento hacia atrás. Esto es la extensión de cadera. Ajá, entonces, nuevamente tienen origen en la parte de la cadera y también de la zona lumbar, como dices, de las vértebras, y ahí se originan y se insertan en el fémur. En el fémur. Okay. Por eso cuando yo quiero extender, cuando yo ya empujé y quiero extender mi cadera, justamente ahí interviene muchísimo el glúteo para... También se trata de extender la cadera. Entonces le ayuda a los cuádriceps. Llegamos a este punto. ¿Y luego qué sucede? ¿Qué queremos hacer? Relajar los músculos. Relajar Ya están empujando los otros, el otro se supone que ya viene acá, tratando de empujar. Entonces algo que se dice en el pedaleo redondo, si yo solo empujo es pedaleo de pistón. Entonces solo trabajaría la parte anterior y glúteo. Pero te dicen, es un pedaleo redondo, ¿y cómo carajos hago eso? Entonces, ¿qué me ayuda a subir la cadera? Los glúteos. La articulación de la cadera. No, este extiende. Entonces, ¿qué hace que suba? El glúteo. No. Volvemos al músculo con el que comenzamos, los flexores de cadera. No. Solamente el cuádriceps, pero el profundo. Ajá, el medial. Y ese puede jalar la cadera. Y el ilíaco. Okay. El ilíaco, entonces,
Cuando tú ya empujaste con cuádriceps y glúteo, pero luego ya viene de reversa, y entonces ¿qué te ayuda a flexionar la rodilla? Ahora sí, el isquiotibial. Músculos isquiotibiales y músculos anteriores. Sí. Entonces, para flexión es que el movimiento se compone de dos articulaciones, cadera y rodilla. Entonces, ¿cómo flexiono la rodilla? Contrayendo los músculos isquiotibiales, tienen origen en el fémur, en la parte posterior, y tienen inserción en, nuevamente en la tibia y peroné, en la parte más alta, como los cuádriceps. Pero, entonces estos van a hacer que cuando tú jales aquí, nuevamente vamos con nuestro músculo. Entonces, cuando este músculo está aquí, entonces cuando tú contraes este músculo, jalas hacia atrás, toda la palanca. Y entonces, y acá también se está cortando, que es más un músculo más chiquito, el ilíaco hace esto. Este tiene origen en la cadera y tiene origen en el fémur. Entonces, cada que tú flexionas el ilíaco, hace que suba. Entonces, por eso cuando corremos en la bici, se cansan mucho de esto los de nivel básico. Ay, coach, es que acabé muy cansado de aquí. No saben qué hay ahí, pero en realidad es el ilíaco que con tanto tratar de hacer el pedaleo redondo, ¿sí? En el pedaleo se castiga. Obviamente ya ciclistas de mayor nivel ya ni lo notan, y por eso hay un ejercicio que tanto ponen en los corredores y que también lo deben de hacer los ciclistas, es ponerse una liga y hacer este movimiento para fortalecer el ilíaco. Y entonces, por eso es que es un movimiento conjunto muy complejo, porque muchas veces solo nos centramos en uno, pero hay otros músculos que están, en realidad ahí no termina el pedaleo. Tú empujas cuádriceps y luego terminas en el pie, que es lo que empuja el pedal, y entonces tienes que involucrar la articulación del tobillo. Entonces ahí trabajan los gastrocnemios, también están full. Entonces por eso es que tiene que estar en punta, etcétera, porque también los músculos de los gastrocnemios tienen origen para hacer esta contracción de puntas y se insertan en el pie para hacer esa contracción. Pero luego no nada más se queda en punta, sino también, igual que los corredores, también tienen que trabajar músculos anteriores. Entonces es un conjunto de todo. Por eso la sentadilla es, voy a trabajar cuádriceps y glúteo, pero en realidad estoy trabajando con los que empujo, ¿sí? Pero ¿y con cuál subo? En realidad en el pedaleo sí hay por eso, justamente hace poco en la conversación decían, es que el pedalear con zapatillas te hace más eficiente. Sí y no, porque en realidad es de todo el porcentaje del pedaleo redondo, hay un porcentaje de fuerza implicado solamente en mayor en el empuje, un 80-90%, y para jalar, incluso casi es por inercia, solo que es una inercia bonita, que cuando empuje uno, el otro ya viene un poquito jalando, pero ya es casi que si tú empujas bien, casi ya va para atrás solito. Entonces la mecánica es que justamente que no sea empujar así de pistón, sino que sea fluido, empujo y jalo, pero porque ya tienes músculos que sutilmente trabajan en la flexión de la rodilla y la cadera, y entonces no haya pérdida de energía, ¿sabes? Entonces, sí hay que fortalecerlo, pero ojo con qué tanto, ¿vale? Entonces, pues en realidad, toda esta parte de la kinesiología tiene que ver con que tengas conocimientos de anatomía para que desdobles el ejercicio en sí, y solo hablamos del ciclismo. Ahora en correr también interviene el braceo, ¿no? Otra vez la flexión del codo, la extensión del hombro, ¿sí? Del codo, ¿sí? Del hombro, perdón. Y natación, por eso es tan complejo con ligas, porque además está en un plano súper raro. Casi para la natación, ya entrenamientos específicos tienen que ser con ligas, porque ellos trabajan en un plano como inexistente, porque y dices, güey, ¿en qué movimiento se hace? Realmente se pierde, ¿sí? Entonces, los elementos a veces, para hacerlo muy específico, es muy complejo. Entonces, pero bueno, al final en la pretemporada o en ciertos momentos, pues puedes seguir trabajando eso. Por eso los ejercicios funcionales o ejercicios atléticos quizá no son tan específicos, pero ayudan a que se involucren muchos músculos. Por eso los aparatos de gimnasio no son tan efectivos en ciertos deportes, o sí son buenos, pero ciertos deportes que requieren más
inervación muscular o que requieren más masa muscular, ajá, pero en otros deportes no. Lo que buscas es que haya una coordinación muy amplia y por eso buscamos agilidad, ¿no? Un salto de ranita, ejercicios más atléticos que te permitan que haya una sincronicidad de más músculos en cualquier movimiento, ¿vale? Entonces, bueno, solo lo vimos en este ejercicio. De igual forma, ¿cómo fortalezco la parte del abdomen en mi ciclista? O sea, ¿qué músculos me ayudan a mantener esta posición? Los lumbares. Los lumbares, ajá, y esos cómo los trabajo. El superdón. ¿Por qué? Extensión de cadera. ¿Cuál es la extensión de cadera? Cuando estiramos así las piernas. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, hacia atrás. O sea, La extensión de cadera es. Ajá, hacia Ajá. atrás. ¿Y la extensión de la espina cuál es? Esto es la flexión de la espina. Ajá. Y esto es la extensión. Por eso hay un ejercicio en el gimnasio donde te recargas aquí y haces como esto. Y ves a todos bien derechitos y dices, la madre, en realidad todo el tiempo está contraído el músculo. Entonces, ahí debería ser que cuando bajen, flexione la espina, se contrae el abdomen, se relajan, y cuando subo, contraigo. Pero todos bajan así, súper derechos, súper castigados. También había visto que en algunos parques, bueno, una vez lo intenté para hacer el abdomen, pero lo puedes invertir, o sea, en vez de sentarte y hacerlo así, te gusta la planchita, te agarras de frente, de donde metes los pies, y haces extensión de cadera, pero hacia atrás. Eso es interesante porque justamente ese es el error. Okay. Lo que dice es, del famoso ejercicio donde te cuelgas y subes las piernas, que dice que trabajan el abdomen, en realidad tienen que saber dónde inician. No, pero te digo que te acuestas. Tú te dices que te agarras de acá. No, o sea, te acuestas aquí. Te agarras aquí en la planchita y lo que haces es subir las piernas, pero hacia atrás. Pero entonces estás boca abajo. Ajá. Y subes las piernas. Ajá, es extensión de cadera. Pero entonces ahí no trabajas abdomen, estás trabajando lumbares, ¿no? Sí. Bueno, sí. No es abdomen, sí, para los lumbares. Y un poquito, más bien para lumbar específico, porque entonces la cadera realmente es el glúteo. Ahí lo que estás, si tú subes, lo que haces es trabajar el glúteo superior. En realidad para la flexión de la espina parte de aquí, de la cadera, para arriba. El Superman en realidad es un ejercicio combinado porque trabajas en específico los selectores espinales, parten de aquí hasta acá arriba. Entonces, como es un músculo tan largo, la única manera que tengo para contraerlos haciendo es el Superman. Entonces, pero si yo solo hago flexión de cadera, estoy solamente moviendo esto. De acá puede estar. Lo que sucede es que está relajada la espalda. Entonces de la cadera para arriba está de vacaciones ese ejercicio. Solo estás trabajando glúteo. Y quizá un poquito de cuadro lumbar. Sí, sobre todo me refería a los lumbares. Bueno, y también pasa eso en este ejercicio tan famoso que subes las piernas y trabaja todo. En realidad lo que está haciendo tus pies, ese movimiento es, ¿qué estamos haciendo? Flexión de cadera. Flexión de cadera. ¿Y qué flexiona la cadera? Los cuádriceps. El cuádriceps y el ilíaco. Entonces realmente sí trabaja un músculo del recto abdominal que está conectado a la cadera, pero que pues, realmente no. Entonces hay un error ahí, igual cuando se agarran y elevan solo las piernas, están trabajando el ilíaco. ¿Sí? Por eso también esos aparatos donde tú subes las rodillas, las dejas enganchadas, están tratando de inhibir esos músculos. ¿Sabes? Para que ya no trabaje el ilíaco y entonces lo que sí me ayude a subir mi tronco, la espina, sean solamente el recto abdominal. Entonces por eso hacer abdominales con las rodillas flexionadas es el sí o qué, porque estás inhibiendo el trabajo de ahí. Entonces esto es un tema, pero también sobre todo por eso, como es una posición estática y lo vas a trabajar por horas, pues, trabaja entonces también mucho la plancha. Para que justamente esto sea lo más parecido a la zona. Que ahí en el alto rendimiento o en el rendimiento, la especificidad es la clave. ¿Vale? Entonces, pues sí, está muy padre esto. Ya después haremos esa tarea de qué músculos intervienen en cada movimiento.